Nosotros, hermanos, vamos a dedicar un tiempo ahora. Este es un tiempo especial. Ustedes saben que vinimos a tener comunión con Dios. Y la comunión es un diálogo. Nosotros le hemos dicho al Señor en alabanza y en oración cómo lo adoramos, cómo lo alabamos y amamos, y estamos confiando en Él. Pero Él también tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y esta es la hora en que Dios habla. Dios habla a través de su palabra y a través de sus siervos. Y créame que Él tiene un mensaje para usted, de manera tal que usted pueda salir de aquí lleno de su paz, lleno de su gozo, porque ese es el resultado cuando Dios envía su palabra, producir paz, gozo y seguridad en nuestras almas. Oremos. Sí, Señor, Espíritu Santo, envía tu palabra, haz con ella en nuestros corazones lo que tú quieras hacer, pero ministranos, Dios, en esta hora. Lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Si se pone a pensar en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este planeta Tierra, ¿se los menciono? El aspecto económico, político, los problemas de salud que vienen y tocan a nuestras puertas, catástrofes naturales, terrorismo, criminalidad, problemas en los núcleos familiares, las presiones a las que se expone la juventud, la incertidumbre del mañana, los rumores del fin del mundo, en fin, todas las tribulaciones que trae la vida. Hay suficientes razones, créame, para vivir con amargura en el alma y con el espíritu afligido y quebrantado. Sin embargo, en medio de las tribulaciones, ahí en Filipenses 4:4, el apóstol Pablo le decía a aquella iglesia: regocijaos en el Señor siempre. No hoy y mañana, no. Siempre. Y les repite, otra vez les digo, regocijaos. Bueno, diremos, ¿regocijarme cuando estoy pasando por este problema? ¿Cómo puedo yo regocijarme si estoy atribulado? ¿Cómo? ¿Dónde está ese verdadero gozo que ya menciona Pablo? ¿Cómo encontrar el gozo? ¿Y cómo mantener el gozo? Van a ser las preguntas que vamos a tratar de responder a través del curso de este mensaje. ¿Dónde está el gozo? ¿Cómo obtener el gozo? ¿Y cómo mantenerlo? ¿Dónde está? Bueno, antes de responder, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Dónde lo estás buscando? ¿En qué te estás basando? Créame, el gozo no está ni en los placeres de la vida, y en esto menciono sexo, vicios, drogas, etc. El gozo no está en las posesiones materiales que tengamos, no está tampoco en la belleza física ni en el estado social. El verdadero gozo está en Dios, en Jesucristo, en vivir y estar cerca de Dios todos los días de nuestra vida. Un día domingo, ya leímos cómo de la aldea de Betsaida Jesús pasó a otra aldea llamada Betfagé, muy cerca de Jerusalén. Jesús envía a 2 de sus discípulos por un asno que nunca había sido montado. Se monta sobre el animal, dando expresión del carácter pacífico de su reino, y hace su entrada triunfal en Jerusalén. Al entrar recibió una calurosa bienvenida, una multitud con ramas que tendían a sus pies. Hay que tener en cuenta que la ciudad se encontraba repleta de gente porque habían venido de todas partes a celebrar la fiesta de la Pascua. Así que tuvo que haber sido grande aquella algarabía. Y Jesús sobre aquel asno entra en aquella ciudad como el Mesías, como el Rey. La gente
usó hojas de palmera como manifestación de regocijo. ¿Sabía usted que esta era una costumbre judía? La palabra la menciona en Levíticos 23:14, en Nehemías 8:15, en Apocalipsis 7:9, porque el usar hojas de palmera es una manifestación de triunfo y victoria. Eso es lo que significa ese gesto. Triunfo y victoria. ¿No es lo que usted quiere? ¿No es lo que yo quiero? ¿Tener victoria y salir triunfante de la vida? Claro que sí. Bueno, no solo batían ramas, sino que también le aclamaban. Ahí vamos a buscar en Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 10. Marcos 11, 9 al 10. Dice: los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Estas dos frases tienen un significado muy profundo. Si los judíos de aquel tiempo gritaban esto y no lo entendían, ojalá que usted salga de aquí entendiendo el verdadero significado de estas dos frases, porque estamos tratando de entender dónde está el verdadero gozo, cómo yo me puedo regocijar siempre en mi vida, no importa lo que yo esté pasando. Bueno, esa primera frase, Hosana, significa un ruego, un clamor, significa: te ruego, te clamo, que salves ahora, que ahora mismo me salves. Es lo que significa esa frase, Hosana, como ustedes pueden ver. Esa frase solamente tiene significado en aquellos que han tenido una experiencia personal con Jesucristo como Salvador de sus almas. Aquellos que lo invocan para salvación. Porque se trata de un clamor de lo profundo del alma. Un alma que está angustiada por el pecado. Así como clamaba el rey David en el Salmo 51 del 1 al 4, cuando le decía al Señor: Señor, ten piedad de mí, misericordia, borra mis rebeliones. Y derramaba su alma y su clamor porque reconocía su estado de pecador. Reconocía que él era imposible para él, si a Dios no hacía algo en su vida, el poderse santificar. Y así él clamaba al Señor. Eso es lo que significa Hosana. ¿Le ha clamado usted al Señor de esa manera? Primeramente para recibirlo como Salvador, pero también cuando pecamos a Dios, contra Dios a diario, derrama su alma al Señor y le dice: Señor, te ruego que me salves, te ruego que perdones mis pecados. Eso es lo que significa esa frase. Por eso, que falta de sentido tiene una palma en la mano, que representa triunfo y victoria, y usted ve que la tienen como amuleto o paseándola para allá y para acá, pero sin embargo, al no tener a Cristo como Señor y Salvador, lo siento mucho, usted no ha salido triunfante y victorioso de esta vida. La única manera de salir victorioso de esta vida es clamando, es diciendo: Hosana, Señor Jesús, sálvame. Y es ahí donde comienza el triunfo de la vida. Por eso muchos gritaban el significado de esta palabra, pero no entendían la profundidad de lo que exclamaban. Hoy nosotros hemos alabado al Señor y hemos dicho también estas frases en nuestros cantos. Ojalá todos los que estemos aquí hayamos cantado con entendimiento, hayamos cantado diciendo realmente: Señor, sálvame y gracias por salvarme. En toda Jerusalén habría un gran alboroto, había gente por todas partes, estaban alegres y tenían razones para estar alegres. Estaban celebrando la fiesta anual de la Pascua, lo cual es muy significativa para los judíos,
pero también estaban feriados. No trabajaban por una semana. Ahora mismo se acerca ya el tiempo de las vacaciones de primavera. ¿Cuántos jóvenes están contentos porque no tienen que ir a las escuelas? ¿No he visto las manos? ¿Están contentos, sí o no? Porque tienen un pequeño receso. Mira cómo enseguida todos se están riendo. No tienen que trabajar, no tienen que ir a la escuela. Bueno, así el judío pasaba una semana entera sin trabajar, feriado. Bueno, estaban contentísimos de estar celebrando la Pascua. Pero yo pregunto, cuando toda aquella multitud de gente, ustedes se imaginan el cuadro, ¿verdad? Jesús entrando por aquella ciudad, le ponen mantos para que él anduviera, y toda aquella multitud con las palmas de arriba para abajo, y cantar, y Hosana, y bendito el Rey que viene, todo aquel algarabío. ¿En qué estarían pensando? Muy probable que estuvieran pensando en el estado político económico de su nación, porque ellos esperaban un Mesías, el ungido, el enviado de Dios, para que viniera específicamente a librarles de la opresión gentil, lo cual para los judíos eso era lo último. Lo último para ellos es estar bajo un imperio gentil, que fueran los gentiles los que le estuvieran gobernando. Eso para ellos era fatal, por eso deseaban tanto su libertad y su Mesías. Y otro aspecto era que alguien viniera a darles el contorno, el territorio de tierra que había sido prometido a Abraham. Y esa es la lucha del judío, en eso están ellos, hermano. Todavía están en eso. Y yo pienso que en aquel tiempo, cuando decían, sálvanos, estaban pensando en un líder político que viniera a librarles del poder gentil. Pero ¿habrían pensado en sus almas? ¿Habrían pensado en su estado de pecadores y sus consecuencias? Esto me lleva a pensar que muchos se acercan a Jesús por una famosa frase que dice, por los panes y los peces. ¿No la he escuchado anteriormente? Muchos siguen a Jesús por los panes y los peces. Quiere decir, por las cosas materiales o la salud que Jesús me puede dar. Y no es la manera correcta de seguir a Jesús. Tristemente hoy el Evangelio se ha prácticamente distorsionado con un mensaje donde se le dice a las personas que procuren la prosperidad y los bienes materiales. Pero no es el mensaje de Jesús. Eso es seguir a Jesús por los panes y los peces. Y es muy cierto, hermano, no quiero que malinterpreten mis palabras. Jesús es el proveedor y el sustentador de mi vida, de todo lo que yo necesito. Él es mi sustentador. Pero hay una prioridad en Él, que son las necesidades espirituales del alma. Esa es su prioridad. Y eso es lo que Jesús vino a ministrar y a darle a la gente. Y a presentar un reino que es un reino celestial, no es un reino terrenal. No se basa en posesiones materiales de la tierra, sino en un reino celestial, en una comunión con Dios. Eso fue lo que Jesús vino a presentar. Sin embargo, muchos siguen a Jesús por los panes y los peces, y de buenas a primeras se dan cuenta que el cristiano también sufre, que el cristiano también pasa por tribulaciones y pasa por enfermedades. Mira, si fuera así, en esta iglesia hoy no cupieran las personas, estuviera así de repleta. Gente buscando quien les resuelva sus problemas. Porque ahí donde está la prioridad de muchas personas, están enfocadas en las cosas de este mundo, en cómo resolver la situación económica, los problemas materiales, los problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero no se preocupan por el beneficio de sus almas y sus vidas espirituales. Jesucristo fue clavado en un madero y derramó su sangre y murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice Romanos 10:13 que todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Así que no es decir, Hosana,
Sálvanos de la inflación, de la enfermedad, de la crisis económica. Tráenos un gobierno equitativo. No es decir eso. Se trata de arrepentirse, pedir perdón, invocar a Dios como Señor y Salvador. ¿Sabía usted que su mayor problema, el suyo y el mío, es el pecado? Ese es nuestro mayor problema. Ese es el problema que tenemos que resolver porque tiene consecuencias eternas. Y ese es el problema que está resuelto con la muerte de Cristo. Porque dice Hebreos 9:27 que está dispuesto que el hombre muera una sola vez y después vaya a juicio. Y Cristo nos justifica ante el Padre. ¿Cómo vamos a encontrar el gozo? Ya hemos aclarado dónde se encuentra el gozo, ¿no es cierto? Se encuentra en Jesucristo. Cuando tú has resuelto el problema mayor de tu vida, que es el pecado. ¿Cómo encontrar el gozo? Sencillo. Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Convirtiéndonos a Él como creyentes. Por eso la segunda frase que dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, tiene que ver con cómo encontrar el gozo. Fíjate, bendito el Rey que viene. El imperio romano, el cual había sido dominante en la época de Jesús, se dividió entre el oriente y el occidente. Y el occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Pero el oriente duró, hermano, casi 600 años, 700 años antes que de nuestro siglo. Hasta el 1453 después de Cristo duró el imperio oriental romano. Pero cayó también. Le estoy diciendo este dato porque cuando Jesús entró a Jerusalén, Él no les hizo justicia a los judíos. Él no les hizo juicio y justicia terrenal. Él no los libró del imperio romano, como ellos esperaban. Sin embargo, Él decía, vengo como el Rey en el nombre del Señor. Porque Él venía a establecer un reino, a conquistar un reino que es peor que los que hayan podido pasar sobre esta tierra, es el reino de la muerte. Ese fue el imperio que Jesucristo vino a dominar y a conquistar. Usted sabe que Alejandro Magno, el grande de Grecia, conquistó a Persia. Se dice que lloró porque él quería conquistar la luna, lo que vinieron a hacer después los rusos y los estadounidenses en estos tiempos. Él lloró por querer conquistar la luna, porque ya había alcanzado todo lo que su capacidad le permitía. A pesar de todas sus conquistas y a pesar de sentirse invencible, Alejandro Magno, en el 323 a.C., perdió su batalla contra el reino de la muerte. De 32 años murió de una enfermedad. 32 años. Quiere decir que el gran conquistador, cuando le tocó enfrentar la muerte, perdió. Ese es el reino que Cristo vino a conquistar. Por eso es que Él entró triunfante en Jerusalén, porque Él la conquistó y salió vencedor. ¿Quiere usted mayor gozo? Que usted no le tenga que tener temor a la muerte. ¿Quiere usted mayor gozo que ese? Repito, el reino de la muerte, él no considera si usted es fuerte o débil, si está enfermo o saludable, si usted es joven o es ya mayor. Él no considera nada de eso. El día que te toca, te toca. Usted se imagina lo que es, yo no sé si para usted es valeroso, para mí lo es. El hecho de yo saber que el día que yo me tenga que ir de este mundo, voy a un paraíso. Y voy por la razón correcta, por creerle a una promesa de Dios. Fíjense que el que no tiene esto,
vive vacío, vive en temor. Y cuando le mencionan una enfermedad, a temblar. Pero el cristiano no. Por eso cuando yo le repito, ¿dónde está el gozo? En Jesucristo. ¿Cómo adquirir este gozo? Teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque si Él conquistó la muerte, también nosotros la hemos de conquistar. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo mantener yo ese gozo? Yo pienso que eso es lo más difícil. Porque hermanos, lo perdemos tan fácil. Muchos de nosotros, gracias a Dios, ya estamos en Cristo. ¿Cuántos de aquí están despiertos? ¿Cuántos aquí ya tienen ese gozo en Cristo? Me alegro de que la mayoría tengan ese gozo en Cristo. Quiere decir, ya yo lo tengo, ya yo lo invoqué, ya yo le dije, Hosana, ven, sálvame, que soy pecador. Y ya lo tenemos. Pero mantener ese gozo, eso es lo más difícil. Por eso yo les decía, en la vida que estamos viviendo, vienen las tribulaciones, vienen las dificultades, y lo primero que opaca es nuestro gozo. ¿Cómo mantenerlo, hermano? ¿Cómo mantenerlo? Lo único que tenemos que hacer para mantenerlo es poner prioridades en nuestra vida. Primero nuestra vida espiritual. Y creerle a Dios. Creerle sus promesas. Creerle, hermanos. El viernes vamos a estar predicando acerca de el sacrificio de Cristo en medio de dos promesas. Siempre se ha dicho que Cristo murió en medio de dos ladrones. Nosotros vamos a ver a Cristo muriendo entre dos promesas. No se los voy a adelantar para que vengan el viernes y escuchen este mensaje. ¿Okay? Pero nosotros tenemos suficientes promesas de Dios para mantener nuestro gozo en Cristo. Desde el momento que usted quite sus ojos del autor y consumador de la fe y lo empiece a poner en hombres, usted va a perder ese gozo. Y lo va a reflejar en su rostro. Y lo va a dejar saber. Porque ha puesto su confianza en los hombres. Y por eso es una maldición, poner los ojos en los hombres. Pero desde el momento, si usted mantiene sus ojos en Jesucristo, creyéndole sus promesas, creyendo que en efectivo Él conquistó la muerte en la cruz del Calvario y nos ha dado vida eterna, con eso usted lo tiene todo. Usted ya puede sentirse satisfecho, completo, hermanos. Lo demás va a venir por añadidura, ¿no lo dice Jesús? Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas esas demás cosas van a venir por añadidura. Usted está pasando por una enfermedad grave. Puede ser que pierda su salud, pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Todo, y le estoy poniendo el escenario más grave que hay. Porque nosotros sabemos que, miren lo que ha pasado con la crisis económica. Muchos pusimos nuestra esperanza en cómo estaban los bienes raíces. ¿Y qué pasó? Todo se vino abajo, todo se desboronó. Mostrándonos el Señor que no, que el gozo no está en las posesiones materiales. El gozo está en Cristo. En tener a Cristo en el corazón. Porque no importa lo que yo pierda, aunque tenga una choza de techo, tengo a Cristo, lo tengo todo. A diferencia, dice el Señor, que de qué te vale ser el dueño del mundo y perder tu alma. ¿De qué te vale? Porque lo más valioso, nuestro mayor tesoro, es la seguridad de nuestra alma. Y eso Jesús lo conquistó. Por eso, ya termino. Los judíos eran un pueblo alegre. Ellos sabían cómo celebrar y regocijarse. Comparándolos a ellos, yo no creo que nosotros los cristianos celebramos de la misma manera, en el sentido como ellos tomaban una de esas fiestas. Y hermanos, a celebrar se ha dicho. En este momento, si usted deja de trabajar, lo botan del trabajo. Muchos inclusive, es triste que el día domingo, inclusive el día de Easter, hayan lugares que abran y la gente trabaje.
Vaya, eso es una falta de respeto tan grande hacia el Creador. No solamente el hecho de los domingos, pero este domingo específico. Que haya gente que no pueda venir a una iglesia y celebrar al Señor porque tenga que trabajar. Es triste. ¿Y por qué tienen que trabajar? Porque eso es lo que busca el hombre. Los negocios, las riquezas, el hacerse rico. Habían tiempos que en este país no se trabajaba los domingos. Pero basta que uno comenzó a abrir, ya. Y así, si usted lo nota, ha pasado en la historia. Ya están abriendo los días de Thanksgiving, los días de Acción de Gracia. La Navidad está ahí que casi... Ahorita está todo el mundo abierto también en la Navidad. ¡Qué absurdo! Porque si todo cerrara, nadie perdiera nada. Porque si todo el mundo cierra, usted se abastece el día anterior o compra después. Pero no, hermanos, nosotros no celebramos como deberíamos de celebrar, pero el pueblo judío sí. Ahí en Nehemías 13:43 hubo un tremendo alborozo en Jerusalén cuando celebraron, cuando el muro fue terminado. Hicieron tremenda fiesta. Pero a pesar de ese regocijo, 40 años después, aquel festín se convirtió en lamento. ¿Quién le iba a decir que aquella gente que decía, Hosana, bendito el que viene, y ramas para allá, y ramas para acá, y mucha celebración y mucho gozo, a los 40 años, ya aquel gozo, aquel baile se convirtió en lamento? Y hasta ahora ha permanecido así. Pero ¿qué es lo que hace Jesús cuando Él entra a un corazón y a una vida? Él hace lo contrario. Él hace lo que dice el Salmo 30 al 11. Él cambia el lamento en baile, en gozo. Israel cambió el gozo por el lamento. Pero nosotros, Jesús cambió el lamento por el gozo. Por eso dice este Salmo que lo cantamos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía. No estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En Jesucristo estamos completos cuando Él es suficiente. Porque tener salud espiritual es el todo del hombre. Por eso, en este Domingo de Ramos, como se le conoce, ¿has podido entender el significado de estas dos frases? Hosana. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú clamas a Cristo y realmente derramas tu alma delante de Él y confiesas tus pecados y le aceptas como Señor y Salvador, tú vas a tener este gozo. Lo vas a tener. ¿Cómo lo vamos a mantener? Lo vamos a mantener porque Él es un rey que vino a conquistar lo peor, que es la muerte. Lo peor que nos pueda pasar es la muerte, y ya está conquistada en Cristo Jesús. Por eso, en Él está el gozo. La manera de encontrarlo es recibiendo a Jesús como Salvador, y la manera de mantenerlo es creyendo en sus promesas, poniendo prioridad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque tú entraste triunfante en Jerusalén, sabiendo que nuestro mayor enemigo, que es la muerte, ha sido vencido. ¿Cómo fue vencido? Por tu sacrificio en la cruz, que prometes a todo aquel que en ti cree tener segura la vida eterna en un reino que es eterno, en un paraíso. Y esa es nuestra mayor posesión. Por eso es que tenerte a ti es tener el verdadero gozo. Pero yo ruego, Señor, porque muchas veces el enemigo de las almas nos hace perder ese gozo. Aunque no caemos de la gracia, pero perdemos ese gozo, Señor, que hay en ti. No lo permitas, porque en nuestro corazón siempre tiene que haber un canto de alabanza, de gratitud hacia ti. Así que ayúdanos a arreglar lo que tengamos que arreglar en nuestra vida, para no solamente tener el gozo, sino mantenerlo. Mantenerlo, porque razón tenemos los cristianos.
En Jesucristo lo pedimos. Amén.